todas ellas tienen un mismo centro, es una esfera, cada una de ellas forman una esfera que tienen un mismo centro. Por eso son capas concéntricas, ¿ya? Tomemos en cuenta la densidad de cada una de ellas. Ya tomemos en cuenta su densidad, donde el cuerpo de mayor densidad se coloca en la parte más interna y la de menos densidad en la parte superficial. Profesora, pero ¿por qué según su densidad? ¿Por qué no puede ser de manera contraria? ¿De qué manera interviene la densidad? A ver, quizás no vayamos tan lejos en ello, pero podemos comparar dos situaciones. ¿Qué pasa cuando yo combino agua con aceite? ¿Qué suele pasar? Bueno, pues lo que yo noto es que el agua se coloca en la parte inferior y el aceite en la parte superior. Pero ¿eso por qué sucede? Porque hay una diferencia de densidades, por ende los cuerpos no pueden o no logran combinarse entre sí, ¿verdad? Claro, no se mezclan. En el caso del agua, la densidad es aproximadamente de 1,0, ¿ya? La densidad del agua. Y la densidad del aceite es de 0,8. Entonces, estamos dándonos cuenta ahí acerca de la densidad que es diferenciada. Mayor densidad, los cuerpos tienen la tendencia de irse a las profundidades, y menos intensidad, los cuerpos tienen la tendencia de colocarse de manera superficial. ¿Ya? Eso es la densidad, entonces. Sigamos. Ahora, si colocamos la densidad, entonces los cuerpos más densos, el núcleo en este caso, estaría en la parte céntrica, por ser los compuestos mineralógicos de mayor densidad, y los de menor densidad están en la parte superficial. Borramos esto. Por acá colocamos entonces nuestra flechita para recordar estos datos. Y escribimos, ¿no? Mayor densidad y menos densidad. ¿Qué más interviene acá? Es la temperatura. Los cuerpos más calientes están en el interior, o mejor dicho, la energía de la Tierra se ha guardado en su interior. Pregunta, y seguro que te has realizado esta pregunta. ¿Cómo ha sido posible que la Tierra tenga energía guardada en su interior? ¿Cómo ha sido posible que esa energía se encuentre en el interior? ¿Qué pudo haber ocurrido para que esa energía se guardara en el interior? Recordemos que el planeta, como también todo el universo, se ha formado de una gran explosión, conocido como el Big Bang. Después de esta explosión se libera gran cantidad de polvo cósmico. Este polvo cósmico está disperso por todo el universo. Este polvo cósmico va a comenzar a juntarse formando como nubes, a la cual se le va a llamar nebulosas, y estas nebulosas se compactan aún más, generando los sistemas planetarios, o sea, el Sol y sus planetas. Sin embargo, la planeta Tierra no era así en un inicio tal y como la conocemos. Tenía menor dimensión. Pero en todo ese proceso, la Tierra ha recibido el impacto de meteoritos. Y gracias a ello, ha obtenido energía. Profesora, sigo sin entender eso. ¿Cómo que el impacto de meteoritos van a generar energía? Ya. Primero tienes que recordar que la energía no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. En este caso, por el choque se ha creado energía. Pero si sigues sin creerme, a ver, vamos a poner una situación real. En algún momento de tu vida, has tenido la suerte de estar caminando cerca a una losa deportiva, o tal vez donde vives juegan fútbol en la calle, y lamentablemente te ha caído la pelota
en tu pierna, en tu brazo, en tu espalda, en el mejor de los casos. ¿Y qué pasaba cuando te caía la pelota? ¿Qué pasaba en esa zona donde te caía la pelota en ese instante? Ya te dolía, pero ¿qué pasaba con ese golpe cuando te caía la pelota? ¿Qué generaba en esa zona donde había impactado la pelota? Se ponía de color rojito, ¿verdad? Claro, se ponía rojito. Y cuando lo tocabas, ¿estaba frío? O te ardía, o quemaba, como le llamamos nosotros. Claro, estaba caliente, ¿no? Ya. Bueno, pues esa situación se vive gracias al choque. Entonces, cuando a la Tierra llegaban meteoritos y colisionaban con la Tierra, se generaba un calor, ¿bien? Y ese calor se iba guardando cada vez al interior de la Tierra, en el núcleo. Se iba guardando cada vez más esa energía. Y ahí, de ahí se ha obtenido esa temperatura de la Tierra, pues. Ese calor se emite hacia las otras capas, generando los comportamientos que vamos a analizar en esta oportunidad. Entonces, a mayor profundidad, mayor concentración de energía. Profesora, pero está bien, ¿no debería estar la energía donde se colisionó nada más? ¿Está válido? Pero, ¿qué pasa cuando tú vas a comer tu papita rellena? O un huevito sancochado, o por ahí un pan. De manera superficial parece que está frío, pero tú lo abres y adentro sigue caliente, ¿verdad? Porque es la última zona en enfriarse. Bueno, lo mismo pasa con la Tierra, pues. De manera superficial está frío, pero en su interior el calor sigue guardado. Sí, genera destrucción. Por eso es que cuando se hace una investigación acerca del proceso evolutivo de la historia de la Tierra, el proceso evolutivo de la Tierra, perdón, se encuentran muchas superficies como consecuencia de este impacto de meteoritos, que en la actualidad no se da. En ese mismo impacto que había hace 4.500 años atrás, no, ya no se da en ese mismo impacto, son de menor impacto, pero son ellos los causantes de la energía que tenía la Tierra, o la energía que tiene la Tierra, perdón. En la actualidad se está perdiendo cada vez más esa energía, pero va a pasar miles y miles de años, millones de años para que la Tierra se enfríe, pues, ¿ya? O si llegase a darse esa situación. Claro, porque crearíamos un túnel. Si quisiéramos llegar mediante un túnel hacia el centro de la Tierra, estaríamos creando un túnel por donde se puede escapar toda esa energía. Si creáramos un gran túnel. En la actualidad ya no colisionan meteoritos en nuestra superficie porque tenemos una capa atmosférica que se encarga de destruir casi en su totalidad a estos meteoritos. Eso ocurrió en periodos anteriores. Bueno, borramos esto de acá. Y la siguiente, uy, ¿qué pasó? Ahí está. Ahora, para poder entender a la Tierra, también será necesario diversos estudios. Uno de esos estudios son los métodos geológicos directos, llamados de esta manera porque los conocimientos los estoy adquiriendo a través de mis sentidos. Profesora, ¿son también llamados geológicos? Ya, a ver, el término correcto es métodos directos, o el término general, perdón, no correcto, sino el término general es métodos directos. Y dentro de los métodos directos encontramos lo geológico, pero no es lo único, porque encontramos otras ciencias que también generan aportes.
Claro que el geólogo es el que trata en mayor porcentaje de entender a la Tierra. Es la única diferencia. Pero la información se adquiere de diversas ciencias. Por eso solamente llamémoslo métodos directos, no complicarnos la vida. Dentro de los métodos directos podemos encontrar una ciencia conocida como la vulcanología, que se encarga de estudiar las erupciones volcánicas. ¿Ya? Se encarga de ello. Profesora, ¿y qué información me puede brindar una erupción volcánica? Te puede informar acerca de las altas temperaturas que existen en el interior de la Tierra, como también te puede informar acerca de la composición del interior de la Tierra. Claro, porque en primer lugar está viniendo de una capa interna que está en estado líquido. Y ahí está hablándome ya de composición. Cuidado con las cámaras, chicos. ¿Ya? Y segundo punto es que me está hablando también de que para que esa roca se haya fundido, ¿ya? Tiene que haber existido grandes cantidades de energía que ha dado las condiciones para ese tipo de accionar. No hay problema, sino que tengan cuidado con las cámaras porque no puedes estar ahí en un ambiente compartido y sin querer estén viendo a tu hermanito, tu hermanita bailando, imagínate, ¿no? O quizás estás en tu camita, algunos no tienen la costumbre todavía de estar escuchando sus clases en la cama y van a escuchar, y van a ver pues que estás acostada en tu camita, ¿no? Entonces, tener cuidado por eso, nada más. Después, por otro motivo, no, chicos. Lo digo por ustedes. Sí, vamos a conocer tu realidad. Imagínate, estás en tu habitación, vamos a conocer tu realidad. Claro. Es importante conservar nuestra privacidad a veces, algunas cosas, ¿no? Ingeniería geológica, claro. En el caso de la ingeniería geológica es usar la geología o este tipo de estudios para encontrar la explotación de recursos. Ok, Cordy, no hay problema. Ya, chicos, entonces, otra de las actividades que nos ha permitido conocer son las perforaciones diamantinas. ¿Ya? Las perforaciones diamantinas, en este caso, nos han permitido conocer qué tipo de rocas pertenecen a la corteza y bajo qué tipo de eventos ha sido sometida esa zona analizada. Las excavaciones mineras también son importantes porque en su mayoría generan socavones. Esos túneles que hacen los mineros. ¿Bien? Esos socavones nos han brindado información. Por ejemplo, un ingeniero de minas fue el que nos habló de la gradiente geotérmica. Él nos dijo, ¿no?, que a mayor profundidad en la corteza, la temperatura tiene una tendencia a incrementarse. ¿Ya? Pero esa relación de incremento solamente lo encontramos en la corteza, ¿ya? Porque a mayor profundidad se altera la variación de incremento de temperatura. ¿Ya? Entonces, las excavaciones mineras nos brindaron información como la gradiente geotérmica, ¿no? Y eso lo vamos a hablar más adelante, qué cosa es la gradiente geotérmica. Los métodos geofísicos o indirectos, vuelvo acá también a hacer una aclaración. Los métodos pueden ser indirectos y dentro de los indirectos podemos encontrar a la geofísica. No es la única, son diversas ciencias. Ahora, ¿y qué aporte primordial nos brinda los geofísicos? Es el análisis de las ondas sísmicas. ¿Ya? El análisis de las ondas sísmicas. Por ejemplo, vamos a analizar las ondas sísmicas, a ver acá. Las ondas sísmicas son el producto
de la colisión de placas tectónicas. Vamos por acá. Listo. Ay, perdón. Uy, ya. Entonces, hablamos de sismo. Vamos a hablar de sismos. Los sismos es un movimiento violento o brusco que sufre la superficie terrestre. Ese movimiento brusco o violento es ocasionado por la colisión de placas tectónicas. ¿Ya? Que vamos a ver la próxima semana. ¿Qué es la colisión de placas tectónicas? La consecuencia a esta colisión van a ser los sismos, pero pueden ser de dos tipos, ¿ya? Los denominados temblores o también los denominados terremotos. Sí, hay una ligera diferencia. No es mucha en realidad. Es que se les denomina temblores cuando el movimiento sísmico tiene un valor inferior al 5.5. Y se les denomina terremotos si el movimiento sísmico tiene un valor alrededor de los 6 grados a más. ¿Ya? De 6 grados a más. Ahí es donde se le denomina terremoto, por su gran impacto que tiene sobre nosotros. Sigamos por acá. Ahora, dentro del movimiento sísmico existen dos zonas que debemos saber reconocer. El primer lugar donde se produce movimiento sísmico suele llamarse hipocentro. Muy bien, Stephanie. El llamado hipocentro o también llamado foco sísmico. Ese lugar se encarga de dar inicio a la propagación de ondas sísmicas. Es una consecuencia inmediata de la ruptura o colisión de placas tectónicas, que ya te voy a explicar, no te preocupes, la próxima semana. Y la proyección del hipocentro a la superficie, esa proyección, ya esta proyección del hipocentro a la superficie, se conoce como epicentro, ¿ya? Desde el epicentro se comienzan a propagar otros ondas sísmicas hacia donde puedan llegar a proyectarse, bien, a lo mucho. Bueno, sigamos. Cuando se tiene un movimiento sísmico, a ver, déjame acá proyectarte. Cuando se tiene un movimiento sísmico, normalmente nos brindan toda esta información. Ahora, ¿cómo interpretar este tipo de información? Por ejemplo, primero, magnitud, y te voy a explicar qué cosa es la magnitud y qué cosa es la intensidad. No te preocupes. Lo que me toca también entender es esto. Cuando me digan la profundidad fue y mencionen ahí la profundidad te están hablando del hipocentro. El hipocentro se ubicó, en este caso, a 34 kilómetros. ¿Ya? 34 kilómetros. Y bueno, y cuando me pregunten por el llamado epicentro, me están hablando de este valor. Referencia 38 kilómetros al sur de Ocoña, en Camaná, Arequipa. Esto de acá es el epicentro. Como también puede ser considerado esto de acá, latitud y longitud, como el llamado epicentro. No se puede, claro, no se puede pronosticar un movimiento sísmico. Ya no lo podemos pronosticar con anticipación de un día, 2 días. Ya no se puede pronosticar, pero sí se pueden colocar sensores sísmicos. Tal es el caso de México y de Chile. Estos países tienen un gran avance tecnológico en la concentración de estaciones de alerta sísmica. Sí.
¿Y qué podemos hacer nosotros para poder tener ese tipo de instrumento, tal vez, ¿no? Bueno, para tener ese tipo de instrumentos se necesita un gran aporte económico y también se necesita, pues, de un estudio de nuestra realidad, de nuestros suelos. Sí, porque se han hecho estudios con información de otro país. Por ello, el sensor sísmico que se colocaría acá en el Perú solamente nos daría 1 segundo para poder evacuar. ¿Te imaginas, no? 1 segundo para poder evacuar. Bueno, no llegamos ni siquiera a salir de casa. Ni siquiera quizás te pones las sandalias para poder salir de casa. Profesor, ¿y México cuánto tiempo le da? A México le da entre 70 a 90 segundos, al igual que Chile y Japón, que son países que tienen sensores sísmicos. ¿No? Deben existir más países que también comparten sensores sísmicos, pero hasta el momento tengo el alcance de estos 3 países, que han generado un gran aporte dentro de la investigación de los movimientos sísmicos. Bueno, sigamos. Una recomendación sobre todo para ustedes. Lo que pasa es que cuando a veces hay movimientos sísmicos, tenemos malas actitudes al momento de actuar. Algunos no tienen la actitud, por ejemplo, de salir de casa, no salen ordenadamente, pero llegan a la calle y cierran los ojos, porque alegan decir de que tienen miedo y bueno, quieren cerrar sus ojitos para sentirse más seguros, entre comillas. Pero en realidad hacer ese tipo de accionar solamente genera que te vuelvas más propenso a que te ocurra algún tipo de daño. Otros se desesperan, claro, salen corriendo. Eso también es un mal accionar, porque no debemos correr. Otros simplemente salen con el televisor, aunque te parezca gracioso. Otros salen preocupados por el celular, por ejemplo, para evacuar de casa, o con la laptop. ¿Ya? En el colegio. Bueno, en el colegio simplemente los simulacros, ¿no? Donde el supuesto defensa civil se ponía adelante, otro se ponía en la parte media y otro en la parte posterior, ¿no? Al final, cuando había un movimiento sísmico, eran los primeros en salir del aula. Y ni siquiera se percataban si sus compañeros habían salido. Claro. Qué bueno, Darío, qué bueno que pocas veces se hayan percibido. Pero bueno, son situaciones que suelen pasar. Otro punto que también yo les recomendaría es que cuando salimos de casa, estar atentos con los ojos abiertos, viendo a todos lados, viendo el suelo, viendo los postes, las casas de los vecinos, viendo absolutamente todo. ¿Por qué? Porque a veces cuando el movimiento sísmico es muy fuerte, las casas no pueden soportar dicho movimiento y se caen. Entonces, para evitar que te ocurra algún tipo de daño, tienes que estar atentos para poder movilizarte si en el lugar que estás puede llegar la casa que se está cayendo. Claro, ubicar las zonas seguras, también eso es importante, ¿no? ¿Qué tal si me encuentro ubicada en el 8º piso? Hasta que baje, me ponga en otro lugar, también eso es tedioso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dentro de casa tengo que ubicar las zonas seguras. Otro punto es la organización con la familia. A veces no nos organizamos con nuestra familia y cada quien actúa como crea conveniente. Pero eso también es inapropiado. Si en casa tenemos pequeños, menores de edad, pequeños que todavía pues son bastante dependientes de los adultos, hay que estar atento a ellos, ¿no? Si tengo a mi hermanito, cargo a mi hermanito y salgo de la casa, ¿no? Si hay un bebé, igualito, ¿no? Cargar al bebé y salir de casa. Si hay un adulto mayor, tiene que existir una persona que tenga la fuerza necesaria para ayudar a este adulto mayor a evacuar la casa. ¿Ya? Tenemos que cuidarlos. Si en casa existe mochila de emergencia,
tiene que existir una persona encargada de sacar la mochila de emergencia. Las mascotas son bastante hábiles, suelen ocultarse con facilidad, ¿ya? Pero si tienes la opción de sacarlo, sácalo, si tienes la opción. Pero no te vayas a buscar a tu gato, no te vayas a buscar a tu cachorro, porque tu cachorro, tu gato ya están bien refugiados, ¿ya? Ellos se refugian rápidamente apenas sienten que se comienza a mover la casa, si es que por ahí no lo perciben antes. Así es, Ángel. ¿No? Y te lo explico. Entonces, chicos, hay que tener en cuenta eso. Si hay mochila de emergencia, alguien se encarga de sacar la mochila de emergencia. Aunque la mochila de emergencia en realidad no necesariamente tiene que ser de color anaranjado. Podemos tener cualquier mochila en casa y lo rellenamos de productos para alguna emergencia. ¿Ya? Un botiquín, sí, necesario tener en casa un botiquín con los medicamentos necesarios, ¿ya? Primordiales, es así. Otro punto, no creo que además ya lo conoces, es tener una planificación con tu familia. Por ejemplo, de manera personal, antes, cuando en mi casa éramos numerosos, cada uno de nosotros tenía roles distintos. En ese tiempo yo era la más pequeña en casa, así que había uno de mis hermanos encargado pues, de sacarme si es que hubiese un movimiento sísmico. Otro de mis hermanos se encargaba de cerrar la llave de gas. Otro de mis hermanos salía bajando la llave general de la luz. Y esa era la forma de evacuar nosotros de casa, ¿no? Y todos afuera. Pero yo sé y conozco también de situaciones en las cuales la familia no se organizan y simplemente cada quien sale como puede. Y tal vez te ha pasado, no sé, espero que no, que había un temblor en la madrugada, toda tu familia estaba afuera y tú seguías en tu cama durmiendo. Y te enterabas al día siguiente cuando ya había pasado el temblor. A algunos les sucede eso, es porque hay una mala organización. Cuando sucede un movimiento sísmico, el que lo percibe antes tiene que ir pasando la voz a todos, porque ese movimiento sísmico se puede intensificar. No, pues cuando se siente, cuando es de gran magnitud. Pues. Ya. Ahora, el último movimiento sísmico que hemos percibido acá en Lima Metropolitana fue la que se originó en Ica, ¿no? En el 2007, que fue de 7.5. Ese movimiento sísmico guardamos, sí, bastante recuerdos porque se percibió en Lima Metropolitana. Para ustedes, muchos de ustedes han sido muy pequeños, así que es difícil que lo recuerden o que hayan estado presentes en ese evento, ¿ya? Pero Lima no fue el epicentro, sino fue Pisco, y en ello sí ocasionó grandes pérdidas de vidas humanas como también materiales, ¿ya? Entonces, hay que tener bastante cuidado con este tipo de situaciones. Durante un movimiento sísmico se pueden dar la propagación de diversas ondas sísmicas. Pueden ser ondas sísmicas del tipo internas o también ondas sísmicas del tipo externas. ¿De qué depende? Depende, no depende de nada, sino simplemente se generan gracias a la colisión de placas tectónicas. Las ondas internas también son llamadas ondas P o primarias y las ondas S o secundarias. Son los dos tipos de ondas que se generan ahí, desde el hipocentro hacia la superficie. En el caso del epicentro se generan otro tipo de ondas sísmicas. Son las ondas sísmicas superficiales. Estas pueden ser de dos tipos, las ondas Rayleigh y las ondas Love. Chicos, espero, deduzco que por favor no estén traduciendo este término. Imagino que no lo estás haciendo, ¿ya? Nada que son ondas de amor, ya nada de eso. Las ondas se llaman Love. ¿Por qué Love? Por el autor cuyo apellido era Love. Por eso lo nombró de esa manera. No es que te enamores y se generen estas ondas, no, ¿ya?
Entonces, recordémoslo, su nombre es ondas LOF, simplemente. Ahora, vamos a comenzar a analizar primero las ondas profundas o internas, o también llamadas de cuerpo. Tenemos dos tipos, ya te dije, las ondas P y las ondas S. Las ondas P también son llamadas longitudinales o de comprensión. Como te das cuenta, es un choque constante de estas placas, una colisionando detrás de la otra. También son consideradas las ondas de mayor velocidad, las más rápidas, cuya velocidad aproximadamente es de 8 kilómetros por segundo. Son más veloces que las ondas S. Al ser tan veloces, pueden propagarse por cualquier medio. Vamos a poner una situación real. ¿Te ha pasado que justo la madrugada que hubo temblor, te has despertado segundos antes de que ocurra ese movimiento telúrico? Segundos antes o minutos antes te has despertado, perdías el sueño. A algunos sí nos ha pasado eso. Ya. Y bueno, estás en tu camita, contemplando la madrugada, cuando de repente a lo lejos escuchas un ruido ensordecedor. Y comienzas con tu duda existencial. ¿Será temblor? No. ¿Será o no será? Y ahí el dilema, ¿no? Estás ahí dentro de tu duda existencial y de repente comienzas a sentir que tu cama y tu casa se mueven. Ahí no ocurre más duda, dices, si es temblor, ahora sí salgo. Porque quizás era fuerte. Te levantabas y estabas saliendo de tu casita, de tu cuarto, estabas saliendo primero de tu cuartito y, bueno, medio que se tranquilizaba ese evento sísmico. Y volvía la tranquilidad a ti cuando sentías que se iba tranquilizando. Y de repente sentías otro remesón y decían que es más fuerte algunos, ¿no? Ese suele ser más fuerte que el primero. Y ese nuevamente te activa con las ganas de querer salir de casa. Bueno, esa segunda olita de vibraciones que llega son las ondas S. O sea, en realidad estás sintiendo un solo movimiento sísmico, solamente que con dos ondas distintas, las ondas S, también llamadas ondas transversales o decisales. ¿Ven? Estas ondas S. Por si acaso, ese es del hipocentro al epicentro, ¿ya? La velocidad de estas ondas es menor que las ondas P. Por eso es que llegan en segundo lugar. Y solamente se propagan por medios sólidos. Solamente por medios sólidos. Profesora, ¿y qué tal si yo no me gusta sentir estos movimientos sísmicos? ¿No? ¿Dónde debería vivir? Deberías vivir en la selva o en la región andina, porque ahí existen menos movimientos sísmicos. En la costa, en toda la costa, existe una alta concentración de movimientos sísmicos. Así que no es recomendable vivir en la costa si es que no te agradan los movimientos sísmicos. Ajá. Bueno, pero existe también un lugar en la costa que también puede ayudarte a no percibir mucho o con gran intensidad los movimientos sísmicos. Vivir en los cerros, pero en cerros rocosos, ¿ya? Claro que no todos, porque hay algunos que están inestables, pero hay algunos de los cerritos que son muy estables y que son aptos para vivir. Por eso quizás tengas algún amigo que su casa se ubique en unos lugares como esos, en los cuales tú le dices, oye, anoche hubo un temblor, ¿no? Estuvo fuerte, ¿ah? Lo sentí. Y tu amiguito te diga, no, yo no sentí nada anoche, yo estuve durmiendo tranquilo en mi casa.
es porque quizás el suelo donde él vive es rocoso, o sea, es en cerros. Ujú. O quizás vivas tú ahí. A ver, no todos los cerros son aptos, ya no todos los cerritos son aptos, como en el caso de Independencia no sería apto, en la parte más alta no sería apto porque como es muy empinado, en las partes altas hay rocas sueltas que pueden caer durante un movimiento sísmico. Si no me equivoco, el nombre son las casuarinas, por ejemplo. Existen muchos lugares así, no necesariamente para ellos, ya como los cerritos de las casuarinas, que son cerros estables. Existen por si acaso en otros lugares también mismos cerritos, mismas características, solamente que no recuerdo nombres en este momento, por la zona de San Juan del Lurigancho, la zona de Ate, la zona también de los conos norte, cono sur, ¿ya? Que tienen ese tipo de características. Pero creo que el más general es la casuarinas. Creo que todo lo hemos podido observar. Son cerritos, y estos cerritos generan estabilidad en las casitas. Entonces, si vives en el cerro y tiene ese tipo de característica, estás viviendo en una zona relativamente estable para los sismos. Y te conviene. Te conviene. Bueno, sigamos. Y bueno, siguen las otras ondas. Las ondas superficiales son conocidas como las ondas Rayleigh. Se produce movimiento elíptico retrógrada. Este término recuérdalo. Elíptico retrógrada en un plano vertical. Recuerda eso. Su definición de las ondas Rayleigh es elíptico retrógrada en un plano vertical. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cómo lo entiendo esa definición en realidad? Porque quizás me sea confuso tratar de recordar. Ya creo que adiviné justo, acabo de adivinar. ¿Alguna vez en su infancia, quizás todavía lo sean, se han parado sobre una pelota? Sí, ¿no? Y a muchos no nos ha ido muy bien, que digamos. ¿Ya? Pero lo que quiero llevar a todo eso, ya, lo que quiero llevar con todo eso es que cuando tratamos de pararnos sobre una pelotita, la primera vez tenemos esa sensación de que se mueve hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados. No hay una estabilidad, ¿verdad? Ya. A la primera vez que tratamos de pararnos sobre una pelota, porque después con la práctica sí llegas a tener estabilidad. Pero la primera vez no hay estabilidad y nos movemos para todos los lados. Bueno, esa misma sensación tienen las ondas, te dan las ondas Rayleigh. La misma sensación, se mueven para todos los lados. Y al tener ese movimiento que es para todos los lados, generan que las casas muchas veces se caigan. ¿Ya? Por eso se consideran las ondas Rayleigh como las ondas de mayor destrucción. ¿Ya? Las ondas de mayor destrucción. Ondas superficiales que generan mayor cantidad de daños. Y en cambio las ondas Love, uy, ¿qué pasa? ¿Por qué no sale? En cambio las ondas Love, ahí está, son las que se mueven como si fuera una serpiente. Mira, para acá, para allá, para acá, para allá, sí. Ahí está. ¿Te das cuenta? Como si fuera una serpiente, nada más. Entonces ahí están las ondas Rayleigh, las ondas Love, dos ondas bastante importantes. Y por último, las escalas sísmicas. Las escalas sísmicas nos permiten conocer acerca de la energía que se libera durante un movimiento sísmico. Por ejemplo, podemos tener liberación de energía
ya en este caso le vamos a llamar magnitud, y tenemos dos tipos de escala, la escala de Richter y la escala de magnitud-momento. La escala de Richter también es conocida como la magnitud local, o sea, que es la magnitud de un solo espacio. Para medir este tipo de sismos, tan solo podemos ir entre los valores de 2 a 6 en escala de Richter, ¿ya? Profesora, pero acá veo que hay un sismo de mayor magnitud. Es que la escala de Richter, en teoría, nos indica que puede analizar sismos entre 1 a 10 grados, ¿ya? Según la escala de Richter, del 1 al 10. Pero cuando supera los valores de 6.5 es donde se comienza a generar errores. Por eso es que se hace la aclaración que mejor usemos esta escala para movimientos sísmicos que estén entre 2 y 6.5. Sigamos. El movimiento sísmico más alto que ha registrado la escala de Richter es la de Valdivia en Chile, que fue de casi 9.5. ¿En qué se basa esta escala de Richter para crear dichas características? Bueno, se basa en la información que se recopiló durante la explosión de Hiroshima y Nagasaki. Sí, ahí donde se generó todo ello. Y la otra escala, magnitud-momento, es una escala reciente en realidad. Y, ahora un instante, Darío, perdón que recién veo tu mensaje. La escala de magnitud-momento es una escala que recién se ha creado y su enfoque también es en base al trabajo que se realiza, ¿no? La magnitud del trabajo que se realiza. A ver, espérense. Y bueno, se dice que va a ser una sucesora de la escala de Richter, puesto que Richter tiene pues margen de error si el movimiento sísmico es menor a 1 o si el movimiento sísmico es mayor a 6.5. Puede causar o puede presentar grandes márgenes de errores. En cambio, la de magnitud-momento es más estable, porque te habla del trabajo que se está realizando. Y otra escala es la de Mercalli, que nos habla acerca de la intensidad, ¿ya? Intensidad. Su escala se va a expresar en números romanos del 1 al 12, ¿ya? Números romanos. Y ahí están todos los valores. Profesora, ¿será necesario que yo estudie cada uno de esos valores y los memorice? No, no va a ser necesario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nunca te van a preguntar, ¿no? La escala de Mercalli en el valor de 4 grados, ¿qué significa? No, no te van a preguntar. Lo que necesitas saber es solamente esto, que la Mercalli se expresa del 1 al 12 en números romanos y me indica la destrucción, daño o también llamado intensidad. A ver, Darío. Ya, ¿qué pasó ahí, Darío? Perdón que recién veo tu mensaje. Ah, ya, querías tomar foto. Ok. Ya, chicos, entonces ahí están las dos escalas. Y vamos, bueno, 3 escalas ya. Y vamos a regresar por acá. Bueno, como te dije, ¿no? Existen en este caso métodos indirectos que nos permiten entender la estructura interna de la Tierra. Una de ellas serán las ondas sísmicas. También serán el análisis de los meteoritos, ya, los pocos meteoritos que podamos recopilar. Y también tomemos en cuenta los métodos magnéticos, o sea, la presencia del campo magnético.
también influye ahí. ¿Ya? También influye ahí. Sigamos. Profesor, el campo magnético, pero ese campo magnético, ¿por qué? Porque recuerda que el núcleo interno y el núcleo externo están en diferentes estados. O sea, uno se encuentra en estado líquido y otro en estado gaseoso. E influyen en este campo magnético que nos protege, ¿no? Que nos está protegiendo constantemente. Sigamos. Claro, compuesto de níquel y hierro principalmente. Continuemos, con la estructura interna. La Tierra se va a dividir en dos tipos de estructura y como te das cuenta, sus nombres cambian. En la estructura interna tenemos el modelo estático o también llamado modelo químico. ¿Ya? Este modelo estático o modelo químico solamente nos habla de 3 capas. Sí, solamente nos hablan de 3 capas. ¿Ya? De corteza, manto y núcleo. Y no llega a complicarse más la vida. En el caso de esta otra estructura, que es el modelo dinámico, también llamado físico, ella sí habla de la presencia de 4 capas principalmente. ¿Ya? Con la presencia de capas principalmente. ¿Cuáles son estas capas? La litosfera, astenosfera, mesósfera. ¿Ya? Son ellos. Comencemos entonces con el modelo dinámico. La litosfera, como su nombre lo dice, ¿no? Está conformada de roca, una esfera conformada de roca. ¿Y por qué llamada de esa manera? Porque está compuesta de placas tectónicas. O sea, la litosfera se ha roto y esa ruptura ha formado placas tectónicas. Ahí está. Las placas tectónicas. También, en este caso, es la parte más externa de la Tierra. ¿Listo? La parte más externa de la Tierra. La astenosfera es aquella capa que está conformado de material magmático principalmente. Y ese material magmático se está moviendo en todo instante. Es ahí el nombre de corrientes convectivas. Cuando el material magmático se está moviendo, se le conoce como corrientes convectivas. ¿Ya? Corrientes convectivas. Y la mesósfera es considerada la capa de al medio. Esa mesósfera está conformada de, es una estructura rígida. Claro, nosotros solamente hemos llegado a la litosfera, nada más, a estudiar un poco de la litosfera. ¿Ya? Es una capa rígida en el caso de la mesósfera, y la litosfera es la capa más profunda. Sí, es la de mayor profundidad, ¿ya? Ahora, a ver, acá vamos a acercarnos un poquito a esto de acá. Profesora, ¿qué eran las corrientes convectivas? Esto de acá. Este movimiento cíclico se le llama corrientes convectivas, donde este magma que se ha dibujado de color rojito está más cerca al núcleo, el cual se encarga de calentar. Y como se calienta, recién esto se eleva. Y el material magmático que está alejado del núcleo está relativamente un poco más frío. Por ende, tiene la tendencia a descender. Comencemos ahora con el modelo estático. Vamos a ver acerca de la corteza y sus características, ¿ya? La corteza
es la capa de menor volumen y menor masa. Algunos autores consideran como una masa despreciable, porque es mínima, pues. Está dividida en dos capas, encial y cima. El cial es la capa de la parte continental y encima de la zona oceánica. ¿Ya? Son dos capas distintas. Como son dos capas distintas, también tienen características diferenciadas. Por ejemplo, la corteza continental, o también llamada cial, está compuesta de silicio y aluminio principalmente. La roca que tiene es una roca bastante flexible y se considera la roca granito. Ahora, está principalmente casi en una profundidad de 35 a 70 kilómetros. Y también es la capa que tiene menor densidad. ¿Ya? Tiene menos densidad. En cambio, la corteza oceánica, o también llamada cima, está compuesto por silicio y magnesio. La roca es basalto. Y en su parte, o en su extensión, mejor dicho, tiene a lo mucho 8 kilómetros de profundidad. O sea, es mínima, es menor a comparación de la cial. Y su densidad también es mayor a diferencia del cial. Por eso está debajo de la corteza de cial. Está debajo de ella. Bueno, sigamos. ¿Cómo se sabe si existen estas capas? Gracias a las ondas sísmicas, pues. Porque recuerda que las ondas sísmicas van a viajar por medios sólidos o líquidos, y dependiendo de los medios, ellos suelen reflejarse de diferentes maneras. Y por último, en la corteza encontramos la gradiente térmica. ¿Qué nos dice la gradiente térmica? Que conforme nosotros vayamos descendiendo, la temperatura comienza a incrementarse. O sea, por cada 100 metros, ¿ya? Por cada 100 metros, la temperatura tiene una tendencia a incrementarse en 3 grados Celsius. Uy, 3 grados Celsius. Por eso, si multiplicas a ese 100 por 10 y a ese 3 por 10, saldría 1000 metros, incrementa 3 grados. Pero si lo transformas esos 1000 metros a kilómetros, sería por cada kilómetro incrementa en 3 grados. ¿Ya, chicos? Ya, entonces ya respondí a otra pregunta, borramos. Claro, entre la corteza oceánica y la corteza cial es que se da el proceso conocido como subducción. Y ese término lo vamos a ver la próxima semana, porque acá la imagen no se presta para ello. Otra de las capas que también son importantes es el llamado manto. El manto es la capa con mayor volumen y mayor masa de la Tierra. La roca que predomina es la peridotita. Y yo sé que ahí observas otra roca que dice dunita. Bueno, pues la dunita es un tipo de peridotita. Como te dije, tenemos dos capas. El manto superior, que en el tema dinámico o en la clasificación dinámica se le conoce como astenosfera. Y también tenemos el manto inferior. ¿Ya? Manto inferior.
y tienen cada una de ellas características distintas. El manto superior tiene la presencia de las corrientes de convección. ¿Ya? Presencia de las corrientes de convección. En cambio, en el manto interno, también es llamada pirósfera. Pero el comportamiento humano siempre se... Esta pirósfera va a concentrar el origen, o mejor dicho, los fondos de los volcanes. Los de fondo de los volcanes. Y por último tenemos al núcleo. El núcleo es una de las capas de la geósfera que está a mayor profundidad y presenta altas temperaturas, como también una alta densidad. El núcleo es conocido con su otro nombre, que es NIFE, ¿ya? Cuyo origen de esta terminología es causado por la composición química que presenta. ¿Qué tipo de composición química? Bueno, presenta níquel y hierro. De ahí el nombre NIFE. ¿Ya? De ahí el nombre NIFE. Bueno, sigamos. Existen dos tipos de núcleo, el externo y el interno. El externo tiene la tendencia de estar o presentar un estado líquido, aunque no necesariamente ese sea el término apropiado, ¿ya? Estado líquido. Y el núcleo interno presenta un estado sólido. Profesora, pero si el núcleo externo y el núcleo interno tienen la misma composición química, ¿no deberían presentarse en el mismo estado? Sí, deberían presentarse en el mismo estado, pero sin embargo no sucede porque esta va a soportar una mayor presión atmosférica. Por eso la diferencia justamente ahí. Ya, chicos. Ahora, gracias a que el núcleo externo esté en estado líquido, ¿no? Y tenga una fricción con el núcleo interno, se genera dicho campo magnético. Y ese campo magnético es importante porque nos cuida de los vientos solares, algo que ya habíamos hablado en muchas clases atrás. ¿Ya? Los vientos solares o del sol puede generarnos daños a nosotros si es que llegase a tener contacto con alguno de nosotros. Sigamos por acá. Las discontinuidades son límites que existen entre las capas principales y también las subcapas. ¿Ya? Tenemos la primera grupo de discontinuidades, en este caso, considerados como los principales, ¿ya? Discontinuidades principales. La primera discontinuidad que separa a la corteza de manto se le conoce como la discontinuidad de Mohorovicic. Manto núcleo vendría a ser la discontinuidad de Gutenberg. Y ahí terminan las discontinuidades principales. Pero sabemos que cada una de estas capas tienen subcapas. Estamos hablando de la corteza continental, corteza oceánica, el manto superior, manto inferior y el núcleo externo e interno. Y a causa de ello, tenemos otras discontinuidades. Tenemos la discontinuidad de Conrad, que se encuentra entre la corteza oceánica y corteza oceánica y la corteza continental, entre ellos dos. Tenemos la discontinuidad de Repetti entre el manto superior y el manto inferior. Y la discontinuidad de Weichert, o también llamado Lehmann, entre el núcleo externo y el núcleo interno.
Y chicos, entonces son discontinuidades porque son los límites de las capas y permite el acceso a otro tipo de capa. ¿Ya? Ahora, yo sé que los nombres son difíciles de recordar, ¿no? Mohorovičić, Conrad, Repeti, Gutenberg o Weicha. Entonces vamos a hacer acá un pequeño esquema donde abarquen todos estos nombres sin necesidad de recordar exactamente cómo se escribe o cómo se pronuncia, ¿no? A ver. Tenemos la corteza continental. Vamos a poner por acá. Y tenemos la corteza oceánica. Tenemos el manto superior, ¿ya? Y el manto, vamos a poner mejor esto, M, superior, y el manto inferior. Ahí está. Otro sería el núcleo externo, el núcleo interno. Ahí está. Y por acá colocamos corteza, manto y núcleo. Listo. Para no confundirnos, vamos a colocar acá algunos numeritos. Por ejemplo, entre corteza oceánica y corteza continental, a ver, vamos a separarlos acá también. Para que se note. Para que se note y para que se note. Acá le vas a poner el número 1. Número 1. Acá el número 2. Número 3. Número 4. Y número 5. Ahí está. 1, 2, 3, 4 y 5. Y solamente vas a tener que recordar esto siguiente. O sea, sin necesidad de estar aprendiéndome todos los nombres. Vamos a reducir un poquito. Este de acá voy a reducirlo un poquito. Y acá le vamos a poner como como reguve. Y le vas a poner los numeritos en el mismo orden. Le vas a poner acá 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué significa cada uno de ellos? Corteza continental y oceánica, 1 es Conrad. Corteza manto, Mohorovičić. Manto superior, manto inferior, Repeti. Manto núcleo, Gutenberg. Y núcleo externo, núcleo interno, Weicha. ¿Ves? Entonces no hay necesidad de estar aprendiéndome todos los nombres, cómo se escribe, con tal que recuerde ello, más que suficiente. Y esos son un par de preguntas que están también en tu boletín para recordar. Otra forma como te puedan preguntar acerca de la discontinuidad como de Mohorovičić, es que tomen en cuenta ellos esto. Si te preguntan cuál es la discontinuidad que separa a la corteza oceánica del manto superior, es el número 2, sería Mohorovičić. Si me preguntan cuál es la discontinuidad que separa
al manto inferior con el manto externo, número 4 sería Gutenberg. ¿Te das cuenta? Y así sucesivamente. Eso te pueden preguntar. Ya, chicos. Entonces, eso sería todo. Vamos a resolver nuestra práctica. 5 minutos para las primeras 5 preguntas, por favor. Y después continuamos con las otras 5. ¿Ya? 5 minutos, por favor. Ahí está. Las ondas sísmicas es el método que nos proporciona acerca de las características de la superficie sólida o líquida en el interior de la Tierra. Pasemos con la siguiente pregunta. Pregunta número 2. Pantallazo, por favor, ahí. 3, 2, 1. Siguiente. Muy bien, Stephanie. Las erupciones son métodos directos. Exacto. Muy bien, Marjorie. Muy bien, Ángel. Ya, muy bien, Ruth. Bien, vamos a ver si esa es la respuesta. Respecto al nivel, respecto a la escala de Richter, vamos a resaltar esto de acá. A la escala de Richter, también conocido como la escala magnitud local, ¿ya? Porque ya dijimos que se basa en una característica de California en realidad. Dice, indique las proposiciones correctas en base a la escala de Richter. Se expresa en valores de 1 a 12 en romanos. No, se expresa en valores de, en valores de números arábicos del 1 al 10. Mide los efectos causados, dice, cuantifica la energía liberada de un sismo, eso sí es verdadero. Y mide los efectos causados en la infraestructura y personas, sí, también, ¿ya? Los daños que puede estar ocasionando. No, pero ese es el Mercalli, por si acaso. Ese es el Mercalli, me refiero. Así que la respuesta sería avión. Claro, Mercalli ve daños, personas damnificadas, casas caídas. Eso nos brinda Mercalli. Pantallazo ahí, por favor. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, la capa externa o superior de la Tierra, conformada por un conjunto de bloques que se desplazan, se denominan. Claro, muy bien, Ángel, muy bien, Richard. Bien, Renzo, bien, Ruth, bien, Stephanie. Dice, superior de la Tierra, conformada por un conjunto de bloques que se desplazan. Están hablando de la corteza, ¿no? Pero el otro nombre de la corteza es litosfera, muy bien. 3 casa. Ahí está. 3 casa. ¿Listo? Vamos con la siguiente pregunta, porque tal y como está, no va a haber clave. Sí, pues. Si hacemos esa pequeña corrección, ahora sí habría clave. Dice, señale la capa interna que está ubicada entre la corteza y el núcleo, ¿no? Y le corresponde el 82% de volumen y el 67% del peso de la Tierra. Ah, muy bien, claro, es el manto. Ahí está la respuesta entonces de la pregunta 4. 4, casa, manto. Claro, es la que tiene mayor volumen. Muy bien. Vamos con la última pregunta y damos 5 minutos nuevamente para que puedan responder las restantes, ¿ya?
la Tierra está basada en el comportamiento mecánico de los materiales que conforman la Tierra. Señala que el interior del planeta se divide en 4 capas, que son litosfera, mesósfera y... Claro. Ahora, entonces, primero tengo que entender que me están hablando de un modelo dinámico. Por ello, este tipo de nombres que estamos usando para hacer la clasificación de las capas. Sería ahí astenosfera y endosfera. Muy bien, 5, avión. Ahí está, 5 avión. Bien, chicos, vamos a dar otros 5 minutos. Muy bien, Renzo. Muy bien, Stephanie. Bien, César. Bien, Ruth. Listo, creo que son todos. Ya, bueno, pues vamos con la respuesta de la pregunta 6. Dice, con respecto al núcleo terrestre, señale la secuencia correcta de valor de verdad o falsedad del siguiente enunciado. ¿Ya? Con respecto, por si acaso, vamos a resaltar al núcleo terrestre. Compuesto por níquel y hierro. Compuesto por níquel y hierro, sí, por eso su nombre NIFE, ¿verdad? Así que válido. ¿Es la parte más profunda de la Tierra? Sí, también es válido. Vamos a poner sus checks acá. Muy bien, muy bien. ¿Genera el campo magnético terrestre? Sí, la fricción entre el núcleo interno y el núcleo externo. Y separada internamente por la discontinuidad de Conrad. Ya, eso sí sería incorrecto porque la discontinuidad acá sería, ¿cuál sería? Weicher, muy bien. Por eso la respuesta sería del 1 al 3. Bueno, listo. Dado. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 7. A ver, pantallazo, chicos. 3, 2, 1. Uy, ¿qué pasó? El chat se abrió. Bueno, ahí está. Pregunta 7. ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien. Uy, hubo un ataque de respuestas. A ver. Muy bien, Darío, Stephanie, Mireya, Kiara, Marjorie, Ruth, Ángel. Muy bien, Sofía, Kennedy, Renzo. Muy bien, César. Listo, entonces, a ver, tenemos en cuenta ello. Dice, el 15 de agosto del 2007 ocurrió en la ciudad de Pisco un seísmo provocado por las ondas que emergieron del foco y al llegar a la superficie terrestre sacudieron las capas superficiales, irradiando tridimensionalmente en todas las direcciones. Una clase de estas oscilaciones son las conocidas como ondas Rayleigh, que se caracterizan por estar compuestas por partículas que vibran en la trayectoria, ¿no? En un plano, claro. Es lo que ya habíamos visto en la clase acerca de las ondas Rayleigh, cuya característica es que son elípticas. Así que tengo 3 claves. Pero, ¿en qué plano se realiza esa elipsis? Se realizaba en un plano vertical. Por ende, la respuesta de la pregunta 7 sería casa. Muy bien. Ahí está. Mira, ves esa elipse, retrocede izquierda, derecha, hacia adelante y hacia atrás. Como si hiciera un circuito en la parte superior. 7 casa. Vamos con la siguiente pregunta. Pantallazo, por favor. 3, 2, 1. Muy bien, Stephanie. Muy bien, Darío. Un instante, por ahí a alguien le faltó la pregunta 6, no hay problema, un instante lo proyecto. Muy bien, Marjorie. Muy bien, Renzo. Shady, muy bien. Ya.
César. Muy bien. Vamos a ver entonces cuál es la respuesta correspondiente. A ver, dice, durante un terremoto, la energía es liberada en forma de ondas que viajan desde el punto de origen del terremoto en un lugar llamado foco, o sea, desde el hipocentro. Las ondas sísmicas se originan en el foco y se propagan en diferentes direcciones. Algunas se profundizan, curvan y cruzan diferentes capas de la Tierra, tal es el caso de las ondas P y S. Otras se desplazan desde el epicentro solo en la superficie, causando también destrucción. Del texto, es correcto afirmar que las ondas sísmicas se desplazan desde el punto de origen denominado epicentro, no todas, ¿ya? Por el cambio dicen todas, eso es falso, solo algunas. Las ondas P y S atraviesan todos los medios sólidos y líquidos. La P y S, no, solamente las P, por ende es incorrecto. Cuando hay un sismo se generan ondas superficiales y ondas profundas. Eso sí es correcto. Así que la clave sería solo 3. 8 dados. Ahí está. Ocho dados. Vamos con la siguiente pregunta. 3, 2, 1. Muy bien. Bien, Ángel. Darío, muy bien, Stephanie. Muy bien, Renzo. Muy bien, Ruth. Mirella, muy bien. Muy bien, Ángel. Vamos a ver si es pregunta 10. Muy bien, Renzo. Muy bien, Stephanie. Bien, Darío. Muy bien, Ruth. Muy bien, Marjorie, Ángel. Ok. Vamos a ver entonces. Muy bien, César, Heidi. Vamos a ver entonces cuál es la respuesta. A ver, nos dicen lo siguiente. Al modelo dinámico de la geósfera le corresponde el comportamiento mecánico de los materiales. ¿Ya? Señale qué capas le corresponde a dicho modelo. Ojo, me dice modelo dinámico. A ver, entonces sería la endosfera, claro que sí, astenosfera también, ¿ya? Litosfera también, mesósfera también. ¿La corteza? No, corteza es el modelo estático, así que descartado. La clave de la pregunta 10 sería barco. Listo, 10 barco. Ahí está. Entonces, eso sería todo con respecto al día de hoy, chicos. Por ahí me pidieron la pregunta 6, los jóvenes. Si no hubiese dudas, si no hubiese consultas, eso sería todo por el día de hoy, jóvenes. Agradecerles por su presencia, por su participación. Es bastante importante porque también las dudas, las consultas nos permite sintetizar un poco más los problemas, ¿no?